En este video te voy a mostrar la cámara Sony Alpha A1, una de las cámaras de fotografía y video más poderosas de Sony. Pero no solo eso, veremos también algunas técnicas y principios que puedan ayudarte en tu trabajo con cualquier otra cámara de cualquier otra marca. Trabajaremos en estudio, con luz natural, luz artificial, flash, trabajaremos con modelos, con actores, un poco de revelado digital y postproducción de la imagen, e incluso un poco de naturaleza y vida salvaje. Vamos a verlo. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Y bueno, aquí te muestro una sesión de fotografía en estudio con modelo en luz natural. Quisiera dejar claro que la calidad de la imagen no la define la cámara, sino el diseño visual, y esto se genera a partir de la composición, la iluminación y la óptica, es decir, frente a la cámara. Para mostrar este punto lo vamos a hacer también con la cámara 7C, que es una cámara que cuesta una tercera parte que la A1. Y como paréntesis nada más para que lo sepas, la cámara 7C es la combinación de la A7 III y la A7 R4. Tiene más de 40 funciones sumadas y mejoradas de estas dos cámaras. Y bueno, parece que no por el tamaño, pero te lo mostraré en otro video. Ahora, volviendo a la sesión. Esto mismo lo vamos a hacer con la 7C y con la A1. Esta cámara te permite grabar video en 8K hasta 30 cuadros en 420 a 10 bits. ¿Qué es todo esto? Te lo explico más adelante. Como puedes ver, esta es una cámara que tiene 50 megapíxeles de resolución. Y te preguntarás, ¿para qué quieres tantos megapíxeles? Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tú vas al cine y ves una película en 2K, porque los proyectores, por lo menos en mi país, en México, la gran mayoría de los proyectores en las salas de cine son de resolución 2K. Eso quiere decir que son de 2 megapíxeles. Eso es suficiente para el cine, para la exhibición. Va cambiando. Normalmente los estándares están en 4K y eventualmente llegarán a 8K en un futuro. Pero hoy en día no necesitas tanto. Esta es una cámara de 50 megapíxeles, es decir, 50 millones de píxeles cubren su sensor. Y te preguntarás, ¿para qué quiero tanta resolución? Pues bueno, esto es para la gente que busca detalle, para la investigación, para el retoque, para el proceso, para la fotografía editorial, tal vez para las cosas que se imprimen y se consumen de cerca. A diferencia de lo que se piensa cuando tú imprimes para un formato grande, un billboard, un espectacular, una pantalla, ahí no necesitas tanta resolución en realidad porque el espectador está muy lejos de ese medio. Cuando necesitas resolución es cuando lo ves de cerca, para cuando imprimes en una exposición, en un folleto, en un póster, o cuando sabes que vas a llevar mucho trabajo de postproducción en esa imagen, pues ahí es cuando necesitas mucha resolución. Es para fotografía profesional. No quiere decir que no puedas hacerlo con otras cámaras de menos megapíxeles. Simplemente esta te brinda unas herramientas más especializadas. Todo esto es posible gracias al procesador de la imagen y al sensor. Y como puedes ver, es el mismo que utilizan todas las cámaras de Cinema Line, incluso la última y más nueva FX3. Esta te la muestro en otro video que tengo aquí, por aquí. Bueno, como puedes ver, al ser una cámara que tiene la misma tecnología que sus primas de Cinema Line, pues puede hacer las mismas cosas. La familia Cinema Line son las cámaras especializadas para producción de cine y video profesional, con funciones muy específicas para la postproducción y para el trabajo en un set de filmación. Estas cámaras se hacen escuchando al usuario final. En alguna ocasión Sony vinieron de Japón a entrevistarnos a mí y a otros colegas fotógrafos de distintas especialidades para preguntarnos qué es lo que buscábamos en cierto tipo de cámaras. Ellos se toman la tarea de tomar esa información y trabajar en la tecnología. De ahí surgió Cinema Line y las cámaras que utilizamos hoy en día de Sony. La A1 es una cámara muy especializada y como puedes ver, físicamente se parece a otras cámaras mirrorless de Sony, pero esta tiene esta parte de aquí arriba, donde tú puedes controlar manualmente la velocidad de las ráfagas y el modo de captura. Esto la hace muy eficiente para trabajo de naturaleza, deportes o incluso en estudio. Pero todo eso depende de las tarjetas. Como puedes ver, también utiliza tarjetas SD, pero las buenas son las CF Express tipo A. Dependiendo de la velocidad de la tarjeta, será la velocidad de la ráfaga también y por cuánto tiempo puedas mantenerla, el buffer. Es importante que consideres el espacio de almacenamiento de las fotos de 50 megapíxeles porque luego te puedes emocionar y acabarte las tarjetas en una sesión. Entonces, considéralo. Esta es una cámara que también está especializada para la fotografía en estudio.
Es decir, como puedes ver, tiene ciertas entradas y salidas de cables que te permiten trabajar con flash o conectarte directamente por Ethernet a una computadora. Lo puedes hacer también por USB, pero hay sistemas y workflows en estudios de fotografía profesionales de producto o de modelo o editorial donde utilizan estos sistemas. Esto lo puedes hacer y te enseño cómo en otro video que tengo para automatizar una sesión de fotografía de producto, de e-commerce o de modelo de forma sencilla utilizando las aplicaciones que a ti te gusten. Yo uso mucho Lightroom y Capture One. Cuéntame cuáles son las que te gustan aquí en los comentarios. O no gastes, puedes utilizar las de Sony que son gratuitas. Aquí también te dejo unos links donde puedes descargarlas. Lo que cabe resaltar de estas cámaras es la calidad del autofocus. Es decir, si puedes ver en esta ráfaga, podemos mantener el foco siempre en el rostro del personaje. Esto es esencial porque cuando trabajas con lentes manuales es muy difícil mantener todas y cada una de las fotografías en foco. Te vas moviendo o el modelo se mueve, puedes perder ese enfoque. Ahora, gracias a este tipo de velocidades de autofocus puedes sentirte libre de moverte y disparar y disparar y disparar y saber que va a estar en foco. Aquí estamos utilizando un lente 35-1.4 G Master, que también es nuevo, para que lo conozcas. Esta otra cámara es muy recomendable para el trabajo de self-tape, de grabación, o de blogger, o de YouTube, o de actores que hacen su casting, su audición. Yo la utilizo mucho para contenidos en otras redes sociales como TikTok o Instagram. Y bueno, aprovechamos también para utilizar una cámara RB67 de formato medio, 120, en blanco y negro. Me di cuenta que la cámara estaba descompuesta a media sesión, pero creo que ese error le dio cierta personalidad a la imagen. No sé, dime qué piensas en los comentarios acerca de la personalidad de los distintos formatos y también de la sensación de la película contra lo digital. ¿Va? Y bueno, otra de las cosas buenas de esta cámara es que nos permite sincronizar el flash a 1/400. Con otras cámaras sería a 1/125 o 1/250, que son fracciones de tiempo más grandes, es decir, las fotografías pueden tener un barrido. Lo que busca uno cuando hace fotografía editorial es tener nitidez, porque esa fotografía se va a trabajar. Al tener una velocidad de 1/400 nos permite tener sesiones de fotografía un poco más movidas y mantenernos seguros. Y bueno, los 50 megapíxeles y la postproducción de la imagen. Cuéntenme ustedes qué programas usan. Yo les platico que yo utilizo Lightroom y Capture One o los programas gratuitos de Sony, pero es importante tenerlos actualizados, sobre todo cuando salen las nuevas cámaras, se tardan como un mes en salir las actualizaciones. Eso por si de pronto tienes fotografías que no puedes visualizar en tu computadora, puede ser porque el programa no está actualizado. Piénsalo. Y bueno, aquí te muestro esta fotografía donde podemos acercarnos muchísimo y ver muchísimo detalle, pero esto se debe también a la combinación del sensor, los megapíxeles y la nitidez de la óptica. Si tú no utilizas una óptica muy nítida, será difícil que puedas hacer estos cropeos y encontrar resolución y buen enfoque. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho utilizar lentes vintage antiguos que compro por ahí, algunos ya muy golpeados, muy viejos, descolimbados. Pues bueno, tienen una personalidad estética en esa imperfección, pero ya no puedo abusar tanto del cropeo o el reencuadre, que tampoco me gusta mucho porque en el cine componemos el cuadro y preferimos que no nos lo modifiquen en postproducción porque se pierde la composición y el balance, la energía del plano. Por ejemplo, aquí te muestro algunos videos que hago yo con mis cámaras de buenos megapíxeles de buen video, pero que prefiero darle un poco de personalidad destruyendo la calidad óptica. Es decir, no la calidad sino la perfección óptica. Partiendo un poco la imagen y dándole un poco más de profundidad con esto. Si utilizas esta cámara o una cámara de muchos megapíxeles con una buena óptica, con buena definición, puedes reencuadrar en postproducción y encontrar ciertas medidas o reescalar el cuadro para hacer distintos entregables. Esto, por ejemplo, en el mundo de la publicidad o de las plataformas digitales, pues es muy válido porque te piden muchos entregables de muchos tamaños cuando tú solo tienes una sola sesión. Es decir, tú cuando vas a fotografiar un proyecto, un comercial, un videoclip,
De ahí mismo van a querer sacar los contenidos 16:9, 9:16, 1:1, de distintos tamaños que piden las distintas plataformas para todos sus salidas, sus videos, sus espacios publicitarios, en fin. Si tú trabajas en una agencia o haces publicidad digital, pues seguramente que esta es una de las soluciones que estabas buscando. Puede ser. Y bien, ahora el cine, el video, la imagen en movimiento. Bueno, esta cámara te permite hacer video en 8K 420 10 bits. Es decir, tiene un chroma subsampling de 420 en esta máxima resolución de 8K, pero también puedes trabajar en 4K hasta 120 cuadros por segundo, en full frame. También cuenta con un perfil de imagen donde puedes utilizar el S-Cinetone, que es una gama y un espacio de color que te permite trabajar con cierto nivel de contraste y saturación, listo para salidas finales. En realidad, en el cine profesional no solemos utilizar estas gamas y estos espacios de color porque preferimos trabajar con algo más maleable para la postproducción, como el S-Log 3, te lo explico en otros videos. Pero, bueno, si tú decides utilizarlo, es un perfil de imagen que te da un nivel de contraste y saturación y unos skin tones, digamos, muy saludables, muy estético. Esto yo lo utilizo más cuando hago otro tipo de contenidos como para Instagram o TikTok, donde suelo subir directo de la cámara. Esta cámara en video tiene las mismas funciones que la A7S3 y que la FX3 en video. Tiene también estabilización, tiene un autofocus muy preciso que te permite trabajar con óptica montura E, con autofocus, y te permite navegar en un plano, tener una coreografía con los actores sin perder el enfoque. Tú decides en qué ojo de qué personaje estar, o si quieres hacer un rack focus también puedes hacerlo con el touch. Y eso te ayuda a agilizar muchos tipos de proyecto. No quiero decir que todos, porque en el cine utilizamos al foquista, que es el que mantiene el enfoque siempre donde tiene que estar, pero hay proyectos donde vas tú solo o cierto tipo de proyectos con dificultades técnicas que requieren el apoyo tecnológico, ¿no? Entonces, esta óptica y esto de autofocus no reemplaza a un foquista en el cine, simplemente nos brinda más opciones de trabajo y nos ayuda a crecer el lenguaje visual. Aprovechando este video te muestro el desempeño del lente 35mm 1.4G Master que utilizamos con esta cámara para hacer distintos planos de movimiento con autofocus. Esta cámara te permite grabar en ProRes RAW, a un grabador externo a 16 bits, a un Ninja 5 que es un grabador de la marca Atomos, y tengo otro video donde te hablo un poco sobre el ProRes RAW y te explico todo el workflow completo, en qué programas lo puedes trabajar y cuál es la mejor forma actualmente. Y bueno, trabajar con tanta resolución, tanta nitidez te permite reencuadrar también no solo en la fotografía sino en el video o en el cine. Esto te ayuda para hacer estabilización, para hacer algunos procesos de postproducción o simplemente para corregir algunos errores de trabajo en el set. Aquí quiero mostrarte la diferencia entre el S-Cinetone y el S-Log 3. Te voy a dejar estos clips descargables para que los puedas manipular en postproducción. Te los voy a dejar en el códec interno de cámara para que no tengas problema en ningún programa. Y lo que quiero que veas es el desempeño de tu propia computadora y tu software de trabajo, y que puedas analizar qué tanto puedes cropear la imagen sin perder la resolución, porque seguro que aquí en YouTube no lo estás apreciando muy bien. Pero también te los voy a dejar para que tú puedas modificar el color y veas los límites de trabajo tanto del S-Cinetone como del S-Log 3. Vamos a DaVinci y te muestro un poco de esto. Aquí podemos ver a Esme en un plano medio con la tarjeta de color en 8K. Podemos acercarnos hasta un close-up sin perder la resolución y el detalle. Y bueno, para los aventureros o los que les gusta la fotografía de vida salvaje o naturaleza, pues bueno, esta cámara es ideal tanto para paisajes como para la vida. Esta cámara puede concentrarse en enfocar en rostros humanos, animales o aves. Ahora, si te gusta la fotografía de aves, pues puedes concentrarte en buscarlas, apuntarles y componerlas, y la cámara se encargará de enfocar. La única forma de capturar un animal debería ser en una fotografía, en una imagen. El respeto a la naturaleza es uno de los pilares del trabajo documental. Dale su espacio.
y admira a la distancia la infinita variedad de especies animales, tanto en lo cotidiano como en lugares remotos. La vida está presente en todos lados, para mostrarte la belleza y la sabiduría de millones de años de selección natural. Disfruta el espectáculo que la vida te ha puesto enfrente, pero cuídalo. Siempre he dicho que la fotografía es una de las mejores profesiones que existen. Nos permite recorrer el mundo y retratarlo todo. Los lugares, los momentos, la gente, la vida misma. Y acercarlo a quienes no han podido voltear a ver esa belleza. Piensa que si conoces el mundo, gran parte de eso es porque alguien te lo mostró en imagen, porque alguien te mostró una fotografía, un video. Disfruta la fotografía. Y bueno, más allá de decirte si una cámara es buena o mala, te invito a reflexionar sobre la imagen, sobre el diseño visual, a la construcción de la misma. Y seguramente que encontrarás alguna herramienta que se adecue a tus posibilidades. Siempre es importante conocer la tecnología actual y los límites de la misma, para poder diseñar el camino que vamos a tomar en el intento de contar nuestra historia. Quiero agradecer infinitamente a Esme y a Terry por apoyarnos en estos videos, a Pau por organizarlo, a Joaquín, a Mau y a todo el equipo de gente que siempre me ayuda a traer estos contenidos para ustedes. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, puedes escribirlo en los comentarios llenándolo de hashtags. Te pido que todo lo que escribas le pongas un hashtag. Esto nos ayuda a visualizar más, no lo sé. Y cada que haces esto nos permites generar contenidos más grandes, más largos, más interesantes, más profundos y poder hacer ciertos regalos o colaborar con algunas marcas que se interesan en este canal. Nos vemos en un siguiente video o nos vemos en clase. Gracias.